Está con nosotros el doctor Gastón Noguera Ramos, es abogado de Fiscalía de Estado, director del área de Asuntos Ambientales. No sé si es correcto, Gastón. Buen día, doctor. Buen día, muchas gracias por la invitación. Saludo a su audiencia y a la teleaudiencia también, ¿no? Televidente, perdón. Muchas gracias. Tema de ley de glaciares, hay un fallo de la Suprema Corte. A nivel nacional la prensa dice le jodieron la vida a San Juan, la minería y cosas. Sí. ¿Cómo es en realidad la cosa? Bueno, en realidad el mensaje, o sea, obviamente hay un fallo de la Corte y todos los fallos nos dejan una enseñanza, ¿no? O sea, hace jurisprudencia y en parte también se generan muchas opiniones, lo cual en base a esas opiniones tenemos doctrina. Para que entienda la gente, voy a tratar de hablar en un lenguaje... Esa es la idea. O sea, la doctrina es lo que genera, digamos, todo lo que las opiniones de distintos abogados con respecto a esto, y obviamente nos encontramos con opiniones encontradas. Lo que tenemos que tener en claro los sanjuaninos, y yo quiero explicarlo a esto, que nosotros tenemos obviamente, está la Constitución Nacional, para que todo el mundo entienda. En la Constitución Nacional se reforma en el año 94. Esa reforma... básicamente se refiere a un artículo que es el 41, y el artículo 41 por primera vez define lo que es un ambiente, lo que es el ambiente. O sea, hay un ambiente absolutamente definido, que dice que debe ser apto, sano y equilibrado, ¿no? Habla de conceptos fantásticos como es la sustentabilidad, que a mí me encanta ese concepto, porque la sustentabilidad significa ni más ni menos, para que entienda la gente, la posibilidad de disfrutar los recursos naturales sin perjudicar la posibilidad de que el día de mañana las generaciones futuras también lo disfruten. Eso es bárbaro, es decir, siempre nosotros tenemos que pensar en soluciones que no sean coyunturales, es decir, que siempre tenemos que estar pensando para las generaciones futuras. De hecho, el Código Civil, el Código de Vélez en su momento, fue un código que la gente en su momento lo analizaba y decía, pero esto es una locura, esto no va a pasar. Y sin embargo, bueno, estuvo en vigencia... hasta el 2015. El 2015... Dalmacio Blesa. En el 2015, bueno, hubo una reforma del Código, y en el Código hubieron muchos artículos que en su momento eran impensados y que hoy por hoy la sociedad está necesitando aplicarlos. ¿Por qué? Porque esto va en una continua evolución. El 41, para no irme del tema, establece esos conceptos de ambiente, estos conceptos de sustentabilidad, pero el tercer párrafo habla que en materia ambiental tenemos que tener en cuenta que no podemos tener una legislación para San Juan, otra legislación para Ushuaia, o sea, otra legislación, no sé, para Mendoza. O sea, tiene que haber un piso básico, único, inderogable, un mínimo, diríamos, para que la gente entienda, un mínimo. De ahí para arriba, las provincias podrían optimizar la protección del ambiente. Entonces... Por eso es una ley... como se dice, de presupuesto mínimo. Exactamente, y esto es bueno que por ahí los legisladores entiendan que una ley de presupuestos mínimos, de presupuestos mínimos no se adhiere. Bien. Directamente hay que respetarla, hay que acatarla. O sea, no hay adhesión. ¿Por qué? Porque ese artículo 41 en su tercer párrafo directamente le transfiere expresamente a la nación las facultades legislativas en materia ambiental. Eso es claro. Eso lo tenemos que entender, que hay una delegación expresa por parte de nuestra Constitución Nacional a la Nación para que legisle las cuestiones nacionales. Pero tenemos que seguir leyendo, esto es bueno siempre leer todo, y dice, sin alterar las jurisdicciones locales. Es decir, me está dejando a la provincia, le está dejando en este caso a San Juan, la posibilidad de que siga legislando. Si nosotros analizamos sistémicamente esto, nos vamos al artículo 124 de la Constitución Nacional y dice que los recursos naturales son de las provincias. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Es muy sencillo. Se entiende de la siguiente manera, o sea, siempre San Juan va a tener la posibilidad de legislar, siempre San Juan va a tener la posibilidad de realizar un complemento maximizador, optimizar la protección del ambiente. Entonces, en este caso, para irnos al fallo de la Corte, tenemos la 26639, que es una ley, como bien decía Jorge, de presupuesto mínimo a nivel nacional, que habla de la protección del agua.
nada más, no la prohibición de una actividad, la protección del agua. ¿Para qué? Para consumo humano, para la agricultura, para las cuencas hidrográficas, para las cuestiones técnicas, científicas. Protege el agua, no prohíbe. Eso tenemos que tener bien en cuenta ese eje, ¿está bien? Entonces, pero también San Juan tiene una ley, que es la 8144, también de glaciares, que también tiene el mismo objetivo, la protección del agua. Las leyes tienen un espíritu, se crean para y por algo. Entonces tenemos las dos leyes. ¿Cuál se aplica? ¿Cuál se aplica? Se aplica la que optimiza la protección del ambiente. De hecho, yo siempre digo que un municipio, acá tenemos la posibilidad de tenerlo a Fabián Martín, que Martín, sí. Aprovecho para felicitarlo, un amigo de muchos años. Un municipio, a través de sus ordenanzas municipales, puede optimizar la protección del ambiente. Y si Fabián hace o crea en su municipio, una ley que optimice la protección del ambiente, se va a aplicar la ordenanza municipal, porque es claro el mensaje: optimicemos la protección del ambiente. Entonces, ahí tenemos que tener en cuenta eso, no demonicemos una sentencia. Es decir, bien, la ley habla de esto, la provincia tiene su ley. De hecho, pueden pasar 3 situaciones, que es muy sencillo entenderlo: que existe una ley de presupuestos mínimos y en la provincia no existe una ley, obviamente se va a aplicar la ley de presupuestos mínimos. Claro. Que existe en la provincia una ley y no existe a nivel nacional, tampoco tenemos ninguna duda, se va a aplicar la ley provincial. En el caso que nos ocupa, tenemos 2 leyes. Entonces, ¿cuál se va a aplicar? La que optimice la protección del ambiente. Y si hubiera, perdón doctor, si el caso de, por ejemplo, usted lo mencionaba, Fabián Martín, sí, Intendente de Rivadavia, si él generara una ordenanza que protege aún más el ambiente, ¿se aplicaría esa? No le quepa duda. O sea, la idea es proteger el ambiente y eso está en una relación directa con la sustentabilidad. Es decir, que todas las actividades productivas no perjudiquen las actividades de las generaciones futuras. Es decir, de hecho hay algunas legislaciones que son fantásticas verlas, o sea, es la Pachamama, es decir, la Madre Tierra. Y obviamente hay algunas legislaciones que protegen a las personas por nacer. Aunque a ciertas personas esto le puede llegar a parecer una locura, esto sucede. O sea, las personas por nacer sucede. O sea, esto vamos a ir generación tras generación tras generación y obviamente vamos a lograr y vamos a llegar a eso. Es decir, siempre tenemos que tener un pensamiento, yo le digo un pensamiento como que es transversal, tenemos que ir un poco más allá y sobre todo en materia ambiental tenemos que ir más allá. Entonces, acá nos encontramos con esta situación. Yo le voy a definir el fallo desde mi punto de vista. ¿Cómo tenemos que interpretar? Ahora entro al fallo. Mire, yo se lo defino como a mí me gusta escribir o como me gusta dar clase o como me gusta hablar. Cortito, claro y de fácil comprensión. Bien. Primer eje. Le dice a la empresa, en este caso Barrick: mire señores, ustedes acá en esta presentación no veo ningún interés jurídico disvalioso, o sea, no veo ningún daño, no veo algo que se haya afectado. Por lo tanto, la presentación de ustedes deviene en abstracto. Bien. Bueno, está bien, dice la empresa. Yo les hago un relato. Sí, sí, sí. Tipo García Hamilton, en Cuyano Alborotador, que es divino. Alborotador. Dice, bueno, está bien, pero yo también te planteo la nulidad de la sanción de la ley, porque el procedimiento que ustedes utilizaron está mal, está viciado. Y le dice la Corte: viciado. Mire, nosotros vivimos en una república. Hay división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Yo no me puedo meter en una cuestión del procedimiento del Congreso. Vaya, y lo saca. Sí, que fue aquel tema de la modificación que hace diputados. Está bien, pero eso está dentro de lo que es el espíritu de la ley. Y obviamente uno cuando quiere entender, yo por ejemplo cuando quise entender la 25675, que es la Ley General del Ambiente, de presupuestos mínimos también, me puse a ver qué es lo que había, esbozado cada uno de los legisladores del momento para entender realmente cómo venía la mano y cuál era el espíritu de esta legislación. Claro. O sea, esto es así, entonces claro, obviamente por ahí pueden haber algunas cuestiones internas dentro de un procedimiento que inclusive está bueno que así sea. Lo malo sería que no existiera ese tipo de cuestiones. Doctor, el doctor Hensel, sí, el ministro, dice que esto no afecta a la minería en San Juan. No. Ni a proyectos en marcha, ni a proyectos futuros. No, inclusive la última parte, pero deja una advertencia. A ver. O sea, deja una advertencia, pero no para San Juan, deja una advertencia para todo el mundo. Con respecto, o sea, termino la idea, bien, que es el tercer eje que me falta, que es la posibilidad de que le dice la Corte en uno de sus puntos, porque hay, o sea, Ricardo Lorenzetti es maravilloso escucharlo, un ambientalista
Yo soy discípulo de él, o sea, he estudiado con él y pertenezco a una fundación, que es la Fundación Expoterra, de ambiente en la Argentina, que es la fundación, creería que más importante, que se trabaja muchísimo, y la verdad que Rosenkranz también es una persona fantástica, y está bueno ese mix de pensamientos, porque obviamente uno lo tiene a Lorenzetti, que tiene una visión sistémica, holística, y lo tenés a Rosenkranz, por otro lado, que es una persona muy estudiosa, obviamente Ricardo Lorenzetti también, pero muy agarrado a la ley. O sea, o sea, no se sale de la ley. O sea, si esto lo dice la ley, esto se va a aplicar. Entonces, ese mix que tiene la Corte, la verdad que es un lujo, los dos. Entonces, la tercera parte que manifiesta este fallo, dice, acá no existe ningún tipo de inconstitucionalidad. O sea, pónganse de acuerdo nación y provincia, porque el agua, y este es un concepto nuevo, muy nuevo, yo justo estuve cuando salió la sentencia de La Pampa contra Mendoza, yo estaba justo en la Corte, casualmente, y escuché la explicación de Lorenzetti, tiene un concepto distinto del agua. Y acá quiero entrar y explicarle, porque tenemos que tener en cuenta que el agua no es un derecho individual. Cuando se sanciona el Código Civil está el artículo 14 que reconoce los derechos individuales y los derechos de incidencia colectiva. Sí. Los derechos de incidencia colectiva son transindividual, nos superan. Yo no sé qué parte del ambiente me corresponde a mí, a vos Jorge o a Fabián, yo no lo sé. Entonces es supraindividual, no es disponible por las partes, es imposible de apropiación. Ojo con esto, es imposible de apropiación. La dice el dueño. Y básicamente tiene un carácter que es fundamental tener en cuenta, es indivisible. Entonces, obliga, sin lugar a duda, a que, volviendo cuando arranqué, esta ley protege ¿qué? El agua. El agua. Y también te está diciendo que el agua es un derecho de incidencia colectiva. Entonces, con este concepto que es totalmente holístico, sistémico, que abarca muchas cuestiones, está diciendo que nosotros no somos tan dueños del agua como nosotros pensamos. Entonces nos obliga a cuidar el agua, que San Juan de hecho lo hace. O sea, la Corte habla mucho de oferta y demanda. O sea, San Juan cuida el agua, por eso tiene todas las obras que está haciendo. Entonces, eso es el mensaje que deja. Es decir, miren, esto es así, no pasa nada, la presentación de bien en abstracto. Con respecto al tema de la sanción, del procedimiento de sanción, mire, yo no me puedo meter, pero esto hay que cuidarlo, esto ya no tiene dueño. El agua no tiene dueño. El agua, o sea, las cuestiones ambientales, eso tiene que tener claro, no conocen de límites ni frontera. Es decir, un daño que se puede llegar a producir acá, a lo mejor usted lo va a tener, es atemporal en el tiempo, es decir, usted lo puede llegar a experimentar a lo mejor dentro de 3 meses o 4 meses o de 5 años. Entonces, por eso, siempre en estas cuestiones, y esto debe ser grabado a fuego, en materia ambiental, trabajamos con prevención. Primero, denominador común, prevenir. Porque obviamente... Una vez que te ha hecho el daño ya. Claro, luego obviamente recomponer en la medida que se pueda, bueno, y indemnizar sería lo más catastrófico. Yo creo que por eso me opongo, yo ahora estoy desarrollando un trabajo en cuanto a la cuantificación del daño ambiental, y digo que cuantificar el daño ambiental es darle la posibilidad a las empresas a que dañen. Entonces no existe la cuantificación del daño ambiental. Entonces se previene esta historia. Entonces la Corte dice que toda actividad lícita que se pueda llegar a realizar y que no afecte estos ambientes, el agua, para que la gente entienda, porque no voy a entrar de hablar de glaciares, preglaciares, o sea, el agua, obviamente deben desarrollarse en un lugar en donde no existan estas cuestiones, este bien jurídico tutelado a proteger. Es decir, eso tiene que tener en claro. Y para que podamos lograr eso, es muy sencillo. Mire, en materia ambiental y en materia de planificación tenemos, yo hablo de 3 ejes también, o de 5. Organización territorial, primera cuestión. Organización territorial. Tenemos que organizarnos territorialmente a ver a dónde vamos a hacer o un emprendimiento minero o un barrio. Claro, qué cosa, en qué lugar, sí. La gente que por ahí me está escuchando dice, bueno, es que yo invertí toda mi vida para comprarme una casa en la Avenida Libertador y de pronto me pusieron un boliche al lado que yo no puedo vivir. Es una locura, está mal. O sea, yo creo que si nos organizamos territorialmente podemos convivir todos en paz. Claro, sí. Segunda cuestión que tenemos que tener en cuenta, una que va de la mano con la organización territorial, una evaluación del impacto. Porque una cosa es el daño y otra cosa es el impacto. Eso si quiere después yo lo explico.
una evaluación del impacto, para luego tener una declaración de impacto ambiental. Es decir, saber que cierta actividad, para bajar un poquito, decir, mira, este edificio no va a afectar ni las cloacas, ni el agua, ni la sombra, o sea, porque obviamente la propiedad tiene una función social. Claro. Eso tenemos que tenerlo súper en cuenta. Bien, ¿y lo tercero? El tercero es la participación ciudadana. Es decir, hay que preguntarle a la gente que participe y que vea y que opine con respecto a la gestión que se va a realizar. Entonces, obviamente, eso se va a ver reflejado luego en evitar ciertos inconvenientes que a la postre hacen que tengamos una... O sea, eso yo le llamo la licencia social. Eso es licencia social. Eso es licencia social. Entonces, de esta manera nos organizamos. ¿Y en el caso de la minería de San Juan están dados esos 3 presupuestos? En el caso de la minería en San Juan, por lo menos en lo que yo vengo viendo hasta ahora, está trabajando, o sea, no tengo acceso en forma personal a todas estas cuestiones, pero la DIA pero sin duda, pero por supuesto, hay una declaración de impacto ambiental, hay organización territorial y todas las audiencias públicas están realizadas en forma, es decir, están bien inclusivas. O sea, esto tiene muchas cuestiones y muchas aristas técnicas que hay que respetar, y yo por lo menos desde la Fiscalía de Estado, cuando me ha tocado defender alguna cuestión, esto es lo primero que estoy pidiendo, y la verdad que debo decirles que me encontré con declaraciones de impacto que son un lujo, con participaciones ciudadanas que son un lujo, que son las audiencias públicas que se realizan y se tienen en cuenta para realizar todo este tipo de actividades. ¿Te pareció claro? Hay una cuestión como para cerrar. Sí, yo quiero preguntarle otra cosa que no tiene nada que ver con... Lo que quieran, para eso estoy. Bien. No, que tiene que ver con la ley de glaciares. La ley nacional, y corríjame si no es así, habla de ambiente periglaciar. Sí. Que es un término muy amplio. Es muy amplio, exacto. Y que haría falta definirlo. Claro, claro. Como para dejar tranquila o... ¿La ley local lo define? No es, no lo define correctamente, pero no lo va a explicar el doctor Noguera Ramos. Hace falta definirlo con más precisión, como para que dejar en claro qué actividad puede o no puede hacer la minería. Sí, claro. Que es lo que nos interesa a nosotros. Sí, claro, porque cuando nos encontramos con estos vacíos legales, con estas indefiniciones, nos encontramos atados obviamente de pie y de manos, y obviamente es difícil lograr, como hablábamos recién, una licencia social o que alguien venga a querer realizar alguna inversión importante acá en la provincia de San Juan. Claro. Usted imagínese que las inversiones mineras tienen varias etapas, pero para resumirla, tiene una etapa de exploración que es muy prolongada en el tiempo y costosa, y obviamente después tiene la explotación propiamente dicha. Por eso creo que esto es una crítica que en forma personal yo le hago de algunas de las críticas que tiene la ley 26639, que es la de glaciares a nivel nacional, que nunca puede, para mí, nunca puede haber, no debe existir la palabra prohibir en una ley de presupuesto mínimo. Déjenselas a las provincias para que así de esa manera podamos optimizar la protección y podamos realizar realmente, o sea, no nos cercenen nuestras facultades legislativas. Nosotros tenemos que trabajar sobre eso y tenemos que concertar, y por eso es un federalismo de concertación. La Constitución Nacional nos los permite, tenemos las armas para hacerlo, y tenemos que tener en cuenta que si es cualquier actividad lícita, la podemos realizar. O sea, no hay que tener en cuenta, o sea, yo escuché y me ponía un poco hasta mal, porque obviamente hay dos puntitos que me faltó de lo que te decía. Vos me preguntaste 3, yo hablé hasta ahí, pero hay 2 cuestiones que son fundamentales en esta materia y en todas las materias. Una es la educación y la otra es la información. O sea, son 2 cuestiones que, y bueno, obviamente... me lo recomendó un amigo periodista, Un Mundo Sin Periodista, de Berbisky, que está bueno tener en cuenta cómo es importante la función que realizan ustedes para informar a la gente y para que la gente obviamente opine y vea todas estas cuestiones. Entonces, claramente, o sea, esto no puede, para mí no debería estar en una ley de presupuesto mínimo la palabra prohibir, porque claramente nos está cercenando la facultad de optimizar y de realizar ese complemento maximizador que taxativamente lo establece nuestra Constitución Nacional. Bien. Bueno, de hecho hay un proceso, una reforma de la ley 8000... La de San Juan es la 8144. 8144, que va a definir ese término, justamente.
y el permafrost y todas esas Claro, todas estas cuestiones que obviamente... no tan definidas. Pero inclusive, para que la gente le quede claro, el 8144 habla de organización territorial, habla de evaluación, de declaración, habla de glaciares, bueno, todas las distintas definiciones que obviamente por ahí uno escucha están en esa ley. Por supuesto, podría realizarse tal vez algunas modificaciones, pero siempre teniendo en cuenta la optimización del ambiente. Doctor Noguera, la última cosa que quiero preguntar no tiene que ver con este tema. No problema. Pero usted es abogado y un tipo de mucha amplitud. Hace un rato estaba el titular de UDAP acá sentado y él hablaba de la cuestión del derecho de huelga y con las vallas que se encuentran ahora con esta valla tecnológica, la super valla esta que si la tocas te da la corriente. Sí. ¿Cómo se define este tema del corte de ruta, la huelga, el derecho de los demás? ¿Cómo se define? Todos tenemos derechos y deberes, derechos y obligaciones. Y como cuando empecé este reportaje, creo que nosotros tenemos que saber que esto se hace en una ponderación de intereses, en un principios. Entonces, claramente, si vos querés hacer tu derecho de huelga, me parece fantástico. Si querés cortar, mejor todavía, pero déjame a mí ir a laburar. Si yo quiero laburar, déjame. Entonces, si yo interpreto la Constitución sistémicamente, en un todo, también yo tengo el derecho del libre tránsito. El artículo 14 es constitucional, el derecho a laburar. Claro. Entonces, me parece fantástico que cada uno se manifieste y obviamente tendrá su motivo. O sea, y cortan para hacerlo más visible. Todo el mundo conoce mi raíz política, ¿no? Pero creo que también tenemos que vivir, es fundamental vivir con la Constitución y respetando la Constitución y respetando los derechos de todos los ciudadanos. Entonces, hay gente que quiere eso, pero hay gente que quiere otra cosa. Lo bueno está en que se respete y vivamos en una convivencia y obviamente en la optimización de una sociedad que debería ser de esta manera. En el mundo es así. No es tan difícil. No es tan difícil. Vos sabés que yo siempre digo que si uno por ahí saca las cositas o sea, obviamente en estas cuestiones tenemos que ver las idiosincrasias de las sociedades y de esa manera actuar en consecuencia, claramente. Claro. Yo por ahí les explico a la gente que hay escalas de valores. Hay escalas de valores y hay una escala de valores que a lo mejor todos los que estamos acá compartimos. Tal vez la santidad tiene una escala de valor más importante que la belleza. Y la belleza a lo mejor un valor más importante que la elegancia. O sea, una mujer santa en la escala de valores de nuestra sociedad puede tener más valor a lo mejor en la consideración genérica que una mujer bella. Y una mujer bella puede tener más valor que una mujer elegante. Entonces, en esa escala de valores que tenemos que tener en cuenta de acuerdo a la idiosincrasia de cada uno de los pueblos, tenemos que actuar en consecuencia, pero siempre respetando esa carta magna, esa constitución y trayendo algunas cosas que suman y mucho, que son los tratados internacionales. Con los tratados internacionales, con los derechos de la mujer, con los derechos del niño. O sea, creo que hay una palabra, no me quiero extender porque me encantan todas estas cuestiones, pero yo creo que la justicia es dos temas: acceso a la justicia e igualar a desiguales. Yo creo que logrando esto tendríamos una sociedad óptima. Por eso, respondiendo a tu pregunta, creo que en esa ponderación de intereses, los dos merecen consideraciones, el que quiere parar y el que quiere laburar. Transitar. Me lleva y me mete en otros temas y no tenemos más tiempo. No. Le voy a preguntar, un día le vamos a preguntar la dicotomía entre el derecho y la justicia, que es fantástico, podemos hablar. La justicia, hay una definición fantástica de Platón que, o sea, es la equidad, que es la justicia aplicado al caso en concreto. Claro, entonces, en ese sentido, siempre tenemos que irnos un poquito más allá, y es el activismo del juez, que ahora con el tema de la oralidad lo vamos a lograr, en donde el juez se va a meter un poquito más y va a analizar algunas cuestiones que antes no se tenían en cuenta. Vamos mejorando, y eso, yo creo que eso es lo bueno. Entre todos vamos mejorando. Un libro abierto. No, pero aparte me lleva, me mete en otros temas, ¿viste? Entonces no tenemos más tiempo. No, porque si no nos vamos a quedar... No, bueno, muchas gracias. Estoy para esto, No va a ser la última vez que... me encanta. Me parece que lo vamos a incorporar como columnista. Amo a mi provincia, amo a San Juan.
realmente lo amo y creo que por eso leo tanto, te decía, de Sarmiento, y siempre que voy a Buenos Aires, porque hace bastante que estoy en este tema y viajo mucho, y la verdad que visito la tumba de Domingo Faustino Sarmiento. ¿Cómo me gustaría que lo tengamos acá en San Juan? Sí. ¿Y por qué no? Pero gracias, bueno, doctor. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes.